buenas noches. Qué bendición poder llegar hasta sus hogares. Para mí es de sumo gozo cuando llegue ese momento, saber que ahí está una iglesia expectante, que está allí fortalecida, que está ahí para unirse en este servicio de milagro, como es hoy, viernes del 2020. Gloria a Jesús, mes de octubre, mes donde tenemos que seguir intensificando la vida de oración, la búsqueda, porque se siente en el ambiente las tinieblas, pero recuerde que el que está en usted y en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Les animo para que sigan compartiendo, para que sigan allí conectados, pero también compartiendo con su familia. Es el día de salvación, es el día de milagro. Esta noche es noche de milagro. Estamos orando para que ocurra el milagro más grande, que es el milagro del arrepentimiento, el milagro de la salvación. El día que usted y yo nos arrepentimos, ese día fuimos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Así que tenemos un invitado de esta casa, pero antes tengo los anuncios del final tenemos el domingo, tenemos nuestra escuela dominical virtual. Seguimos así, ya hemos estado en contacto con el liderazgo, en reunión con los líderes de red, orando, dando palabras, fortaleciendo allí los unos a los otros, escuchando testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ellos y en sus familias, en las zonas, en los discípulos, porque la iglesia de Jesucristo está fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que el domingo usted no puede perderse. También después de nuestra escuela de adultos, dominical de adultos, viene nuestra iglesia, nuestra escuela dominical infantil. Nuestros niños, ahí están conectadas nuestras maestras, nuestras coordinadoras, y podemos ver la fidelidad de nuestros niños. Felicitaciones a nuestros niños, niñas, adolescentes y a todo este equipo de amigos de Jesús. Como les había anunciado, tenemos una hija de esta casa. Esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a nuestra pastora Cecilia Pérez de Flores. Ella tiene una palabra de bendición para nosotros. Creo que Dios quiere hablarnos de acuerdo a nuestra necesidad. Con el tema, Dios lo volverá a hacer otra vez, porque Él es Dios. Muy buenas noches. Dios bendiga al pueblo santo en este día. Le doy gracias al Señor por este privilegio maravilloso que me ha permitido de poder ser en esta noche el instrumento, el canal de bendición para bendecir tu vida. Le doy gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que mis pastores me han dado. Bendigo sus vidas en esta hora. Le doy gracias al Señor por esa confianza que han depositado. Le doy gracias al Señor porque también en esta noche me ha dado este privilegio maravilloso de poder compartir esta poderosa palabra del Señor. Amén. Dios bendiga a la iglesia de Cristo en esta hora. Tome esta enseñanza, este video y compártalo con otros para que también otros puedan ser bendecidos. Yo creo que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y creo que en esta noche Dios va a hablar a tu vida y que a través de esta palabra el Señor va a ministrar su vida de una manera sobrenatural. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios sobrenatural. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema "Sé que lo harás otra vez". Amén. Sabemos que el Dios de ayer, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Así que creemos que ese Dios que hizo proezas ayer, las hace hoy. Amén. Él sigue siendo ese Dios grande y todopoderoso. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 4. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac
a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Yo creo que esta palabra es poderosa y que va a obrar en esta hora. Padre, yo declaro que tu palabra va a ministrar conforme a la necesidad que hay en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesucristo, declaro, Señor, que corre y es glorificada, porque tu palabra es enviada, Señor, según el propósito por el cual tú la envías, y se cumplirá para aquello por lo cual tú la hayas enviado. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, aquí encontramos en la palabra del Señor que dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. La palabra nos aclara que no era la primera vez que iba a haber una hambruna. Estas hambrunas eran normales, o eran de vez en cuando se presentaban, no era la primera vez. ¿Por qué nombra que en el tiempo de Abraham? Porque si usted recuerda, retrocede a un tiempo atrás, también en el tiempo de Abraham hubo esta hambruna, que es cuando Abraham toma la decisión de irse a Egipto. Pero en este tiempo estaba sucediendo lo mismo, la misma circunstancia. Estaba sucediendo que había una hambruna. En este tiempo la situación que se había presentado era una hambruna tremenda por causa de las sequías. Era normal que en estas tierras de 1 a 2 años se secara la tierra, no había lluvia, los cielos se cerraban, y dice que duraba aproximadamente entre 1 a 2 años sin llover. Por lo tanto, esto hacía que el común de la gente, que muchas personas se fueran hacia Egipto. ¿Por qué se trasladaban hacia Egipto? Porque en Egipto no tenían esa dificultad. Ellos contaban con las corrientes del río Nilo, y ellos nunca iban a tener estas hambrunas, y por eso el común de las personas y aquellas personas que estaban allí viviendo estos tiempos se trasladaban hacia ese lugar. Así que muchas veces en este momento nosotros podemos ver que Dios permite muchas veces pruebas o dificultades que otros han pasado y que nosotros también las vamos a pasar. Mientras meditaba en esta palabra, me doy cuenta que en el tiempo que Abraham se va hacia Egipto, no aparece Dios. Él deja que se vaya, y meditaba y decía: Señor, ¿por qué cuando Isaac sale, que se va, dice que se fue hasta Gerar, y se dice que Gerar quedaba a mitad de camino de Egipto, y ahí Dios le detiene y le recuerda sus promesas que Dios había hecho en la vida de su padre, y que este era el tiempo del cumplimiento de todo lo que Dios había prometido? Dios detiene a Isaac y no le deja seguir. Ahí se le aparece el Señor. Él había caminado, había quedado hasta la mitad para descender, pero no logró porque Dios se le apareció. Y es importante que usted y yo podamos denotar que muchas veces en circunstancias Dios va a permitir que experimentemos el tomar decisiones cuando tratamos de solucionar a nuestra manera, y que después nos demos cuenta que no pudimos hacer nada, que no hemos podido lograr nada con nuestra fuerza. Pero hay momentos donde muchas veces, cuando Dios tiene un propósito maravilloso en nuestras vidas, cuando Dios quiere intervenir, porque aprendí en esta semana que cuando muchas veces nosotros creemos que es Dios el que
está impidiendo que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Y los primeros que estorbamos a que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas somos nosotros mismos. Porque nosotros en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, y que muchas veces Dios está permitiendo ese momento de prueba, porque en el momento de la prueba Dios nos va a corregir, Dios nos va a exhortar, va a obrar para bien. Dios las está permitiendo en nuestra vida, porque en la vida del cristiano están esas dos etapas, la prueba y el momento del proceso. Y Abraham también pasó esta prueba y ahora su hijo llegó en el momento y también se encaminaba a ir hacia allá, pero Dios interviene. Y una manera de Dios intervenir es que Dios le hace entender a través de la palabra y le dice: no te vayas a Egipto, quédate en esta tierra. Sé que hay hambre, sea que hay una hambruna, hay un momento difícil, pero aquí te voy a bendecir. Y es importante que nosotros podamos entender, aprendí que Dios no nos exime de las tormentas. Aprendí que Dios permite situaciones en nuestra vida, pero todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para que usted y yo aprendamos a confiar en Él, a creer su palabra. ¿Sabes? Dios permite las pruebas y los procesos en nuestras vidas para encaminarnos a sus propósitos eternos en nuestras vidas. Dios se interviene en la vida de Isaac, ¿sabes? Y dice que Dios, muchas veces nosotros actuamos con el temor en nuestro corazón. Pienso que como ser humano, en el momento que vino la hambruna, yo creo que Isaac, yo puedo creer acá que Isaac había escuchado de la hambruna que también su papá vivió, ¿verdad? Y Dios esperaba que de las experiencias de su padre, de todo lo que había acontecido por irse a Egipto, Isaac aprendiera. Pero sabes, cuando Dios se da cuenta que Isaac va a tomar una decisión a raíz del temor, porque como seres humanos sentimos temor en nuestros corazones cuando viene el momento difícil. Pueden venir los momentos a nuestras vidas, momentos difíciles, pero ¿cómo los afrontamos? Estamos confiando en el Señor y en sus palabras, en sus promesas. Isaac sabía que habían unas promesas de Dios. Abraham le había enseñado, la palabra del Señor dice que el mismo Señor dijo: yo sé que Él enseñará a sus hijos y a los hijos de él después de sí para que guarden mis palabras. Isaac sabía, ¿verdad? El Dios, ¿sabe? Isaac había escuchado hablar del Dios de sus padres. Él había escuchado todo lo que Dios había hecho en la vida de Abraham. Pero llega este momento donde Dios quiere que Isaac empiece a conocerlo, no como el Dios de sus padres, sino como el Dios de Isaac. Por eso usted encuentra en la Biblia cuando el Señor dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, porque Dios es Dios de generaciones, porque Dios quiere que así como se ha revelado a nuestros padres, se revele a sus hijos. Así como Dios hizo proezas en el ayer, hoy lo puede hacer de nuevo, porque Dios quiere que tú tengas al Dios tuyo, que tú lo hagas tuyo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos aquellos hombres que hicieron proeza, que le creyeron a Dios, quedaron como el Dios de ellos. Y Dios quiere que en este tiempo tú le reconozcas como tu Dios, el hacedor de maravilla. Amén. Hay mucho pronóstico para este tiempo, pero Dios en esta hora te dice que aunque tinieblas y oscuridad estén pronosticadas sobre la tierra, hay una promesa de Dios para la iglesia y es: pero sobre ti amanecerá la luz de Jehová. Y esa es la seguridad que debe de haber en nuestro corazón. ¿Sabe? La fe se debe expresar en acción y en obediencia.
Isaac venía oyendo la palabra. Isaac había escuchado las proezas de Dios en la vida de su padre. Pero llegaba el momento donde era necesario que esa fe la expresara en acción y en obediencia. Porque la fe se trata de esto, de accionar. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y por fe él le creyó a Dios y salió, dice la palabra. Ahora le tocaba a Isaac. Dios no le estaba diciendo que se fuera. Él había llegado hasta allí, hasta esa tierra. Pero cuando ve la hambruna, él se encamina hacia donde la gente del común se estaba encaminando. Tú y yo no somos del común. Tú y yo somos el pueblo de Dios, que tenemos las promesas de Dios sobre nuestras vidas, donde su palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y vienen las promesas de Dios. Muchos en los momentos difíciles tratan de actuar, se ponen en crisis de nervio, entran en controversia, se empiezan a escuchar que dicen por allá, que dicen por acá y nos llenamos o se llenan de temor. Pero sabe, Dios está esperando que si tú tienes fe, tú la expreses poniendo la acción, pero también obedeciendo y creyendo a Dios su palabra. Amén. Eso es lo que Dios quiere, porque el Señor va a permitir las pruebas y los procesos en nuestras vidas, pero es para encaminarnos a su propósito eterno. El salmista David lo descubrió y él pudo decir, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Había una promesa de Dios en la vida de Isaac, un pacto hecho a Abraham. Y ese pacto estaba conformado por 3 promesas que son las que Dios le resalta aquí a Isaac. Y le dice a Isaac, le dice, habita como forastero. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Había un pacto de Dios en el capítulo 17 de Génesis. Dice la palabra, Génesis 17, 19, que el Señor le dijo a Abraham que Sara iba a tener un hijo. Este hijo era bajo la promesa que Dios había dado. Dice la palabra que el Señor le dijo en este momento. Vamos a buscar el libro de Génesis. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Génesis 17. Dice la palabra del Señor. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El versículo 7 es hermoso. Dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y ahora estaba llegando ese momento del cumplimiento del pacto de Dios que le había hecho a Abraham tiempos atrás. Ahora estaba allí el descendiente, ahí estaba el hijo de la promesa, ahí estaba la simiente de Abraham. Y en este momento pareciera ser que esa promesa se iba a quedar estancada, porque en medio del temor también Isaac iba encaminado para allá, para Egipto. Pero Dios le recuerda el pacto y las promesas. Este pacto estaba hecho por 3 promesas.
este pacto que Dios le había dado. Dios le dice: a ti y a los tuyos te daré esta tierra. Y lo segundo que Dios le dice: y serán una nación grande. Y lo último que le dice: y te bendeciré y serás de bendición para todas las naciones. Dios le recuerda y le dice: este momento de prueba, este momento de crisis va a pasar. Solamente tienes que creer a mi palabra. Hay una promesa de Dios para tu vida hoy. Esas promesas que Dios te ha dado se van a llevar a cabo porque su palabra es verdad. Los pactos de Dios están amarrados con promesas y esas promesas están en la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Así que ese pacto pudo haber muerto con Abraham, pero Dios hizo promesas a la vida de Abraham y llegó el tiempo, llegó el Kairos, el tiempo del cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham, y allí estaba su hijo, el hijo de la promesa. Y en este momento Dios se le atraviesa en el camino y le dice: quédate. No salgas de esta tierra. Es verdad que hay hambre, es verdad que hay escasez, es verdad que se oye decir tantas cosas, pero Dios, nosotros no vivimos por la circunstancia, nosotros no vivimos por lo que nuestros ojos humanos, nosotros somos de los que vivimos por lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Y si Dios dice que en medio de las tinieblas y de la oscuridad que vienen sobre la tierra, sobre la iglesia de Jesucristo, amanecerá la luz del Señor. Aleluya. Él es fiel a su palabra es verdad. Dios lo único que deseaba era direccionar la vida de Isaac. ¿Sabes? Dios se presenta en nuestras vidas. Hay personas, la vida del creyente está compuesto por dos etapas. La primera etapa es la etapa de la prueba, que muchas veces Dios las va a permitir y es para corregirnos. Es para corregir nuestras vidas. Y después Dios permite, nos corrige y nos exhorta a través de la prueba. Otros estamos en el proceso, pero el proceso es para sostenernos y edificarnos en el Señor. Sabes, anteriormente yo decía, en el tiempo que testificaba de todo lo que había acontecido, yo decía, el 2017 fue el año más caótico en mi vida. Y meditando en la palabra y entendiendo todo el proceso de Dios en el 2017, entendí que no era caótico, que fue un tiempo de gloria, que fue un tiempo donde pude ver la mano de Dios moverse a favor de mi vida, moverse a favor de mi familia, porque su palabra es verdad, porque en medio del proceso lo único que Dios busca es edificarnos en su palabra, es sostenernos con su brazo fuerte, porque después del proceso viene allá y seguimos ahora al propósito de Dios. Pero primero necesitamos ser procesados por Dios. Yo no sé por qué etapa tú estás atravesando, pero si estás viviendo un momento de prueba, quiero decirte que ese momento de prueba, Dios está allí contigo, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en ese año yo decía así, y me encontré en el Salmo 112, el versículo 7 y 8, donde dice la palabra: su corazón está firme y confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, porque los procesos en Dios nos permiten tener un corazón confiado, firme, creyéndole a nuestro Dios, porque en medio del proceso nuestro corazón está asegurado, porque no tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está confiado en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos. Yo dije: Señor, gracias. No voy a volver a decir que el 2017 fue un tiempo de caos o caótico en mi vida. Voy a decir que fue la mejor temporada que pude ver, porque yo había conocido el Dios de mis padres,
Yo me crecí en un hogar cristiano donde veía una mujer que tenía una fe. Cuando me convertí a Cristo le dije, Señor, yo quiero tener una fe como la tenía mi madre, porque qué bueno es que como padre dejemos legado de fe a nuestros hijos. Pero sabes, aunque marquemos la vida de nuestros hijos con nuestra fe y nuestra confianza en Dios, Dios también a ellos se quiere revelar como su Dios, así como Dios lo hizo con Isaac. Isaac había escuchado hablar del Dios de Abraham, el Dios de sus padres, pero ahora ese Dios se estaba revelando y quería que lo conociera como el Dios de Isaac. Dios se quiere revelar a tu vida. Dios quiere que tú entiendas que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que ese Dios que te ha llamado tiene el poder para sacarte de las peores circunstancias que tú puedas estar atravesando. Él lo hará otra vez. Lo que hizo ayer lo hace hoy, y si hizo proezas en la vida de tus padres, lo hará contigo también, porque Él quiere que tú le conozcas. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. En medio de cualquier circunstancia, por muy fuerte o difícil que sean, el propósito de Dios es promoverte a otro nivel, para que entonces tú puedas decir lo que dice el Salmo 112, 7 y 8. Su corazón estará firme y confiado en Jehová. Nada te hará temblar. Puede que en el momento, como seres humanos, llegue el momento, pero si tienes la palabra de Dios y le crees a Dios y las promesas de Dios están en tu vida, entonces vas a estar confiando y creyéndole al Señor. ¿Cree que fue fácil obedecer? Pero es que la fe va acompañada de acción y de obediencia. Dice que Isaac se quedó. Dios le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra, porque de cierto te diré que aquí te bendeciré. Había hambruna, las circunstancias eran adversas, pero creerle a Dios es la mejor manera que puede tener cualquier ser humano. Creerle a Dios, confiar en Él y en sus palabras. Sabes, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, encontramos la pesca milagrosa. Y encontramos a un hombre como Pedro, experto en pesca. Él sabía cuándo los peces podían tirar las redes y llegar, cuál era la hora propicia, en qué lugar podía pescar. Esa era su profesión. Pero dice que ese día no había pescado nada. Pero vino Jesús y le dijo, Pedro, boga mar adentro, echa la red. Y él le dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Sabe, la palabra de Dios es poderosa. Cuando la palabra de Dios está en el corazón del cristiano y el cristiano cree la palabra de Dios, cree las promesas de Dios, cuando él expresa esa palabra se convierte en un rema en su vida, y cuando ese rema de Dios viene sobre su vida, ocurren milagros poderosos. Por eso Dios en esta hora te está diciendo que no importa el momento que puedas estar atravesando, si estás en la prueba, Él está allí contigo. Si estás viviendo un proceso en la vida tuya como cristiano, es que Dios te quiere promover a un nivel mayor, y no es un momento de desgracia. No lo veas como lo peor, como que todo lo malo te pasa a ti. No lo digas. Dile, Señor, gracias, porque en medio de este proceso hay un más allá, está el otro lado, Señor, donde tú me has mandado ir. Voy a vivir lo que tú has prometido. Sabes, Dios le recordó a Isaac y le dijo, sabes, Isaac, tú no eres cualquier cosa, tú eres una vida con propósito, y yo tengo propósitos grandes. Tú naciste con una promesa, tú naciste con un pacto, con un sello, y lo voy a cumplir. Yo no sé cuáles de los que están allí al otro lado, que están escuchando este mensaje en esta hora, Dios te dice en esta hora que tú no eres cualquiera, tú no eres el montón, tú no eres de aquellos que corren donde otros corren, tú eres de aquellos que se
sostienen en la palabra de Dios y le creen a Dios, confiesan la palabra y el rema de Dios trae un milagro en sus vidas. Ese es nuestro Dios. En esta hora yo quiero que tú sepas que el Señor está dispuesto a ayudarte y que si no le conoces todavía, en esta noche también es noche de salvación. Que si todavía no has conocido tal vez al Dios de tus padres, cuando en un tiempo me aparté y me preguntaban si yo era cristiana, yo decía no, yo no soy, es mi papá, es mi mamá. Pero sabes, muchos de los que están al otro lado tienen familia, sus padres fueron cristianos y escucharon a sus padres testificar y tal vez vieron con sus ojos, pero que no han decidido entregar sus vidas a Cristo. Déjame decirte que Dios quiere revelarse a tu vida. Dios también quiere hacer cosas grandes y maravillosas en la vida tuya, porque tal vez a esos padres un día el Señor les hizo un pacto y les dio una promesa que también sus hijos llegarían a sus pies. Y es el tiempo que abras tu corazón al Señor, porque Él quiere revelarse a su vida para que ya no escuches hablar del Dios de tus padres, sino que Él quiere ser tu Dios. Él quiere hacer proezas y maravillas en tu vida. Yo quiero orar contigo esta noche. Yo quiero orar en esta noche por milagro. Quiero decirte que el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de aquellos hombres que vieron la mano de Dios obrar en sus vidas, es el mismo Dios que te predicamos hoy. Él es el Dios que vive por los siglos de los siglos. Él no cambia, en Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Él es poderoso por la eternidad hasta los siglos de los siglos. Aleluya. Y en esta noche yo quiero presentarte a ese Señor que entregó a su Hijo único para darlo a rescate de tu vida. Y Él te ama y un día con un propósito eterno permitió que te engendraras en el vientre de tu madre, porque hay un propósito de Dios en tu vida. A esos amigos que están allí del otro lado, quiero decirle, Jesucristo le ama y está con los brazos abiertos esperando que tú entregues su vida a Él, porque Él quiere revelarse a tu vida. Quiero hacer una oración por ti en esta noche y tú vas a repetir conmigo y vas a decir: Señor, gracias. He escuchado hablar del Dios de Abraham. He escuchado hablar al Dios de Isaac. He escuchado hablar del Dios de Jacob. En aquel tiempo he escuchado las maravillas. Hoy en este tiempo he visto a otros cómo han llegado, cómo han sido bendecidos, cómo sus vidas han cambiado. Hoy te quiero conocer. Hoy abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la muerte. Recíbeme como tu hijo y yo te recibo como mi Padre y quiero conocerte cada día más. Padre, gracias por esas vidas que hoy han hecho esta oración. Quiero orar por ti, mi hermano, que también estás allí. Tal vez estás pasando un momento de prueba. Sabe, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice que ella es enviada conforme a la necesidad que hay. Y yo sé que en esta noche hay personas necesitadas de esta palabra. Hoy quiero decirte que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Los milagros de ayer los puede hacer hoy. Ese que cambió mi vida en un día. Ese que transformó mi vida en un día. Ese que cambió la historia de mi vida es el mismo hoy, también lo puede hacer en tu vida. Y tú, mi hermano, si estás pasando en un proceso, si estás viviendo un proceso, Dios quiere que sepa que ese proceso que Dios está permitiendo en tu vida es para reafirmarte, es para fortalecerte en la fe, es para sacar de ti ese hombre y esa mujer de fe, es para que te levantes y puedas declarar a otro el Cristo grande y poderoso que tú tienes. Ese es nuestro Dios.
Él es grande. Y muchas veces cuando creemos que las cosas ya están perdidas, que la damos por perdida, que ya no hay solución, el hogar ya se destruyó, la familia se destruyó, el hijo ya se ha rehabilitado y se ha llevado muchas veces y no ocurre nada. Pero cuando se pierden esas esperanzas, viene Dios e interviene en tu vida. Solamente tienes que creerle. Dios está dispuesto a restaurar tu hogar. Dios está dispuesto a restaurar tu familia. Y yo voy a orar por ti en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, toda la adoración a ti en esta hora, Señor. Porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso, porque nada hay imposible para ti, dice tu palabra. Porque para el que cree, todo es posible. Envío la palabra sobre la vida de mis hermanos, que en esta hora esta palabra produzca fe, esta palabra produzca, Señor, en el corazón de cada hijo tuyo una convicción de que no estás solo, que tú estás con él, que va a pasar al otro lado, porque el que dijo pasemos al otro lado no le envió solo, él va con él. Ahí está en la barca de tu casa, de tu vida. Él va contigo como poderoso gigante. Padre, en el nombre de Jesucristo, cual sea la dificultad que haya ahí en los hogares, en las vidas, yo envío palabra ahora en el nombre poderoso de Jesucristo y declaro que tú te mueves a favor de tus hijos en este momento. Yo declaro que hay milagro, yo declaro que hay restauración, yo declaro que hay liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te doy gracias porque te llevas el conflicto, te llevas la dificultad. En el nombre de Jesucristo declaramos que nuestra fe que está depositada en ti tiene acción, tiene obediencia, porque la fe va acompañada de acción, pero también de obediencia. Ayúdanos a obedecer tu palabra y que tu palabra se vuelva rema en nuestras vidas, porque tú quieres hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque lo creemos, lo confesamos, porque no hay un Dios tan grande como tú que pueda hacer las obras que tú haces, Señor. Gracias te damos en esta noche por esos amigos que abrieron su corazón, por mis hermanos que recibieron tu palabra, y que esta palabra va a producir el milagro, y que esta palabra va a producir la restauración y la liberación de sus vidas. Señor, gracias por este privilegio maravilloso de poder compartir tu palabra en esta hora. Bendigo a mis hermanos, Señor, en tu nombre, y te doy gracias por sus vidas. Declaro que esta palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Gracias porque tus propósitos son verdad, porque tú nos encaminas al propósito eterno. Muchas gracias, Dios, por tu pueblo que he fortalecido, Señor, en tus palabras, en tus promesas, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y ponga en sus corazones paz.